Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo les va? Hola, profe, buenas noches. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien, todo muy bien, gracias a Dios. Buenas noches, profe. Hola, ¿cómo vas? Súper bien, Bueno, profe, gracias. qué bueno, me alegra. Les cuento, todavía estoy calificando los talleres, pero en el examen les fue muy bien, ¿no? Me alegra mucho. Y una lección aprendida, no volver a mandar un examen tan fácil como ese. Mentiras. Pero sí, les fue muy bien, muy chévere. Eh, en el taller, pues digamos que han cometido por ahí errorcitos pequeños en algunas cosas. Recuerden que yo les había dicho que cuando les solicitara plantear una política contable, pues no esbocen una una política. O sea, que me digan, sí, debe tener una introducción y que más o menos el inventario que se va a llevar es periódico. No, traten de ser lo más extensos posibles. Eh, es mejor pecar por exceso que por defecto. ¿Listo? Esa es una lección aprendida. Em, y a pesar de haber dado la sesión de tutoría, muchas personas no, eh, digamos que se equivocaron en el último punto del taller. Entonces, pues como para que la revisen y puedan aclarar las dudas ahí. ¿Listo? Hoy vamos a hablar. Venga. Ay, Carmen, no he mirado porque estoy metido de lleno con notas. Entonces, tan pronto, yo creo que ya mañana termino de publicar todas las notas y respondo los correos, ¿listo? Entonces te pido, porfa, primero me disculpes y segundo, listo. Entonces, mañana procuro respondértelo, ¿listo? Bueno, entonces, vamos a arrancar. Hoy vamos a abordar un tema eh, bien interesante, se denomina propiedad, planta y equipo. Es un tema muy largo, ¿sí? Eh, pero pues básicamente vamos a tratar de ahondar en lo que más se pueda. Yo a veces me voy con la sensación de, ay, pues mi chica debía haber explicado tal cosa, debía haber hecho esta otra. Entonces, digamos que eso a veces como que me frustra y sé que me voy a llevar esa sensación aquí con propiedad, planta y equipo porque es muy extenso, pero me voy a detener explicando unas cosas que creo que son muy importantes para que todas las tengan claras. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar. Listo, profe. Bueno, gracias. Ay, esta cosa, ¿por qué me queda siempre la barra ahí? Listo, perfecto. Entonces, bueno, tal y como les decía, la temática del día de hoy es propiedad, planta y equipo. Eh, y digamos que este tema está estructurado de la siguiente manera. Son, son 10 temáticas. Vamos a abordar lo que es la definición de lo que es propiedad, planta y equipo. Vamos a hablar acerca de lo que es el reconocimiento inicial, todo lo que es la materialidad en la adquisición, la medición posterior. Vamos a hablar acerca de los métodos de depreciación, de lo que es el modelo de revaluación, el modelo de costo, mm, lo que implica el deterioro de la propiedad, planta y equipo, todo lo que habla acerca de las revisiones periódicas y por último, la baja en cuentas. ¿Ok? Entonces, como ven, pues es un tema bastante extenso, pero que pues vamos a tratar me detendré en aquello que considero que es muy importante y pasaremos muy por encima aquello que de pronto considero que no resulta ser tan relevante o que de pronto lo pueden conseguir en bibliografía que se encuentra en la biblioteca o en internet. ¿Listo?
Entonces, lo primero es hablar acerca de lo que es la definición de propiedad, planta y equipo, ¿sí? Frente a este ítem, digamos que hay que decir que los activos fijos mm, son, son esos activos que tienen una vida útil de más de un año, ¿ok? Y aparte, son esos activos que se adquieren para ser utilizados en las operaciones de un negocio con el fin de qué? De obtener unos ingresos, ¿ok? De acuerdo con la norma internacional, la NIF número 16, especifica muy claro lo que es la propiedad, planta y equipo. Entonces, las propiedades, planta y equipo son los activos tangibles que, en primera instancia, tienen la característica de posesión. ¿Qué quiere decir eso? Que posee una entidad, son esos activos que posee una entidad, ¿para qué? Para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, y también que tienen la característica de usabilidad, es decir, se esperan usar durante más de un periodo. Entiéndase por periodo un periodo contable, que un periodo contable es de un año. ¿Listo? Entonces, esos activos fijos son aquellos que se adquieren por parte de la compañía y que espera utilizar por más de un periodo contable. ¿Listo? Eso es básicamente lo que nos especifica a grandes rasgos la NIF número 16. Y aquí en este punto, en todo lo que es la parte de la definición, mm, digamos que es importante conocer la relevancia de este tipo de activos. ¿Por qué? Porque el tratamiento contable que se le da a esos activos de propiedad, planta y equipo incluye la adquisición de los activos, el uso que reciben y el retiro que se le va a dar a ese tipo de activos. ¿Ok? Ese retiro puede ser por causa de determinación de su vida útil o simplemente porque se convirtieron en obsoletos. Por ejemplo, con los equipos de cómputo, un equipo de cómputo, y sobre todo cuando digamos que, por ejemplo, somos una empresa que tenemos una página web y esa página web, pues obviamente la tenemos alojada en un servidor. Ese servidor ya de pronto tiene más de 5 años y ya es lento, está muy lleno, como que pierde capacidad. Entonces uno opta por decir, ya este activo cumplió su vida útil, yo lo doy de baja por obsolescencia y adquiero otro mucho más potente, o de pronto tomo la decisión más bien de decir, no, ya como que me voy para la nube, dejo de estar eh, bobeando con un servidor y más bien que en la nube me administren ese servidor y yo simplemente me dedico a lo que yo sé hacer, que es el objeto social a desarrollar el objeto social de mi negocio. Eh, todos los activos fijos tienen una característica única y es que son tangibles, ¿ok? Los puedo palpar, los puedo ver, los puedo tocar, etcétera, etcétera. ¿Listo? Digamos que los edificios, eh, los equipos, los muebles, eh, la maquinaria, los automóviles, los camiones, todo eso son ejemplos de activos fijos que se deprecian a lo largo de su vida útil, es decir, que debido a su usabilidad van perdiendo valor, van perdiendo características desde el momento en que los compré. ¿Ok? Desde el momento en que los adquirí y debido a su uso van perdiendo características, van perdiendo algún tipo de funcionalidad debido a ese uso que se le está dando. Pero no es solamente eso los únicos activos fijos. También existen los recursos naturales o que también se les conoce como activos agotables. Esos también son una forma de activos fijos, pero con una diferencia y es que su costo se distribuye en periodos futuros y que se cargan a un activo conocido como agotamiento. Es decir, un pozo petrolero cumple esa característica, es un activo fijo, pero es un activo agotable. ¿Ok? eh, todo lo que tiene que ver también con los yacimientos de minerales, ¿sí? El gas, los bosques, todo lo que son los terrenos cultivados, esos son ejemplos de recursos o activos naturales que se agotan pues debido a su extracción, se van agotando ese tipo de activos, o también no solamente a su extracción, bueno, digamos que eso aplica para el carbón, aplica para el petróleo, aplica para el oro,
Pero en temas de bosques o en temas de terrenos cultivados, también se agotan cuando son removidos de la tierra, ¿ok? Ahora, digamos que los terrenos son ese tipo de activo que tienen una duración ilimitada, por lo tanto no son susceptibles de ser depreciados, ¿ok? Entonces, los terrenos no se deprecian, a pesar que son un activo fijo, pero es el único de esos activos que no se deprecia. De resto, todos se deprecian, todos sufren un desgaste. Lo que son los terrenos y los edificios que se compran con un bien especulativo, es decir, que yo lo compro para venderlo, yo lo compro, le hago unas mejoras y luego busco venderlo, eso es tener un fin especulativo. Entonces, esos terrenos y esos edificios con esos fines especulativos, y por lo general que están desocupados, ¿sí? No se clasifican como activos fijos, sino que pasan a un rubro específico que se denomina inversiones a largo plazo, ¿ok? Entonces, eso como para diferenciarlo. Eh, Todo lo que tiene que ver con la propiedad, planta y equipo, bueno, esas propiedades, planta y equipo, son un componente de los estados financieros. O sea, si yo lo tengo dentro de la contabilidad, pues lo debo reflejar dentro de mis estados financieros, ¿ok? Y en esos estados financieros, esa propiedad, planta y equipo se agrupa en aquellos activos que se denominan activos tangibles, que se utilizan básicamente para la producción de bienes o para la prestación de servicios, dependiendo del objeto social que esté desarrollando la organización, o también puede ser para arrendarlos a terceros o para fines administrativos. ¿Listo? Según el párrafo 17.2 del estándar para pymes, nos indica que un activo puede clasificarse dentro de la propiedad, planta y equipo cuando cumpla con las siguientes condiciones. ¿Qué condiciones debería cumplir? Pues primero, que sea tangible, ¿ok? Es decir, que tenga una apariencia física. En segunda instancia, que ese activo debe estar destinado para la producción o el suministro de bienes y servicios, o puede estar destinado para arrendarse a terceros o para propósitos administrativos. En tercer lugar, esos activos se espera utilizar durante más de un periodo. Si se espera usar el activo durante menos de un año, se puede reconocer directamente como un gasto. ¿Ok? Y la última es que ese tipo de activos deben ser materiales. Esto por cuanto existen ciertos bienes que, aunque cumplen la definición de propiedad, planta y equipo, no se clasifican como tal debido a su valor inmaterial. Por ejemplo, las cocedoras, ¿sí? Imagínense en una universidad, los pupitres, ¿sí? O las sillas, pues son tantas que para yo ponerme a depreciar silla por silla, pues es muy complejo. Puedo hacerlo de pronto a nivel grupal, ¿sí? Y ahorita más adelante explicamos el tema, pero por lo general uno estima un valor específico, un valor mínimo, y a partir de ese valor hacia arriba, uno determina que eso es un activo fijo y comienza a darle ese tratamiento. ¿Listo? Mm, aquí. Digamos que en el estado de situación financiera, esa propiedad, planta y equipo la vamos a encontrar reflejada de la siguiente manera. Entonces la vamos a encontrar dentro de los activos, en la sección de activos no corrientes, y el primer rubro que aparece ahí es la propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Entonces nótese que este estado financiero contiene todas las características que debe tener un estado financiero. Y es, por ejemplo, estar identificadas las notas a los estados financieros. Nótese que aquí cada uno de los componentes de estos activos no corrientes tiene su respectiva nota en los estados financieros. ¿Qué quiere decir esto? Que en esos estados, en esas notas a los estados financieros, se está haciendo una explicación más amplia acerca de cuál ha sido el tratamiento de ese activo específico dentro de la compañía. ¿Ok? Y luego vemos que es un estado financiero que es comparativo. Me permite comparar el periodo vigente con el periodo anterior y ese también con el primer periodo de ese año con el que lo estoy comparando. Entonces, me va a permitir tener una lectura mucho más amplia y comprender qué significan esas cifras para poder tomar una decisión. ¿Listo? Entonces, mire cómo las propiedades, planta y equipo, las encontramos todas agrupadas en una sola cuenta y va totalizada.
¿ok? No, en ninguna parte aquí dice esa propiedad, planta y equipo, edificios, o propiedad, planta y equipo, terrenos, propiedad, planta y equipo, vehículos, nada. Aquí dentro del estado de situación financiera aparece como un único rubro agrupado, ¿listo? Y si buscamos esta nota en los estados financieros, allá sí vamos a encontrar el desglose de esa propiedad, planta y equipo. Entonces, nos dirigimos a esa nota en los estados financieros, la 4.12, que habla específicamente de propiedades, planta y equipo, y vamos a encontrar el detalle, vamos a encontrar los terrenos, las construcciones y edificios neto, construcciones en proceso neto, la maquinaria, el equipo de tecnologías de la información, el equipo de oficina, el vehículo automotor, otras propiedades, planta y equipo, y propiedades, planta y equipo neto. ¿Ok? Entonces tiene un saldo inicial. Si ha tenido algunas mejoras o algunas adiciones, se contabilizarán. ¿Sí? Si ha tenido unos retiros, también debe reflejarse. ¿Cuál ha sido el monto de la depreciación? Pues aquí en terrenos no hay depreciación, ¿sí? Pero, por ejemplo, en construcciones y edificio neto sí la tenemos, ¿bien? Otros aumentos y disminuciones. ¿Cuál fue el saldo al 31 de diciembre del 2014? Para ver el impacto del cambio al día de hoy. ¿Qué adiciones, qué retiros, qué depreciación, qué otros documentos se han calculado? Y de esta manera lo encontramos ya mucho más detallado, pero a nivel de notas a los estados financieros que hacen referencia a esa propiedad, planta y equipo. Insisto, en el estado de situación financiera o en lo que se conocía anteriormente como el balance general, solamente lo vamos a encontrar como un renglón, ¿ok? Un renglón que va toda la cifra agrupada y el nivel de detalle lo encontramos en las notas a los estados financieros. ¿Listo? Eh, Vamos a hablar acerca de lo que es el ciclo de adquisiciones y bajas de activos fijos. Entonces, ¿cuál es el ciclo de operación de una organización? Básicamente es el siguiente. Entonces, ese ciclo de activos, bueno, ese ciclo de adquisiciones y de bajas de activos, digamos que el activo fijo está integrado por los recursos y por las instalaciones necesarias ¿para qué? Para realizar las operaciones. Por lo tanto, es importante conocer la forma en que se adquiere ese activo, ¿sí? El uso que se le da a ese activo y la manera en la cual se va a registrar su retiro o su baja en cuentas cuando ya ha terminado su vida útil, o sea, ese activo. ¿Ok? Entonces, como podemos observar acá en este slide, los activos fijos son adquiridos con dinero proveniente de fuentes de financiamiento de largo plazo. ¿Ok? Por ejemplo, pasivos a largo plazo, en este caso. Aquí puede ser proveniente de una obligación que yo adquiera con un banco a largo plazo. Entonces puede ser que necesite comprar un edificio y lo más probable es que haya tenido que adquirir un crédito hipotecario a 10 o 15 años. Entonces a eso es a lo que denominamos pasivo de largo plazo. Entonces ese es un mecanismo para poder adquirir activos fijos, endeudarme, ¿ok? Endeudarme con una entidad financiera. O puedo adquirir esos activos fijos también vía capital contable, es decir, vía aporte de socios. Entonces un socio dice, mire, yo voy a aportar 1.000 millones de pesos en efectivo. Ah, listo, bien. Con eso voy a comprar las máquinas, voy a comprar los vehículos, etcétera, etcétera. Entonces ya uno puede adquirir esa, digamos que esos dos mecanismos son claves para poder tener o para poder comprar esos activos fijos que se necesita para poder desarrollar el objeto social en la organización. Y también lo podemos hacer vía esos excedentes de efectivo que son de pronto invertidos o que esos excedentes de efectivo van a parar a inversiones temporales. Entonces, con esos rendimientos que nos produce, se puede también adquirir estos activos fijos. ¿Ok? Entonces, básicamente, digamos que la operación de una organización normal es que tiene, digamos que parte con un aporte de unos socios, se adquieren esos activos fijos, ¿sí? O vamos a un banco y nos endeudamos, pero es mucho más barato vía los socios adquirir esa financiación o con base en los aportes que ellos han hecho, destinar una parte para la compra de esos activos fijos, ¿sí? Lo puedo hacer vía excedentes de efectivo por medio de las inversiones temporales. Esos rendimientos que me produce también los puedo destinar para la compra de esos activos fijos. Pero básicamente, ¿una empresa qué hace?
Cuando una empresa ya tiene sus activos fijos en funcionamiento, lo primero que hace es empezar a producir efectivo, ¿sí? ¿El efectivo para qué le va a servir? Con el efectivo la organización puede empezar a realizar compras de contado, ¿sí? De materia prima, de mercancía que necesita, para poder transformarla y convertirla en esos bienes que quiere vender o que quiere comercializar. Y vía mecanismo del efectivo, yo puedo realizar los pagos a esos proveedores que me están surtiendo de esa compra de materia prima. Entonces, para eso me sirve el efectivo. Ahora, cuando yo ya tengo digamos que surtí la compra vía los proveedores, ya les pagué a los proveedores, yo ya tengo la mercancía, esa mercancía ya la transformé, es decir, incurrí en todo el proceso de costos, compré la materia prima, vía mano de obra la transformé y vía costos indirectos de fabricación también la transformé. Entonces ya tengo un producto, ese producto básicamente hace su traslado a lo que se conoce en el sector empresarial como la entrada de mercancía, es decir, va a parar ese bien ya transformado, digamos la madera que compramos acá como materia prima, vía los costos en los que se incurrió para transformarla en un comedor. Entonces ese comedor ya lo voy a llevar es directamente vía esta entrada de mercancía a un inventario de mercancías. Entonces yo ya tengo en mi inventario un comedor, ¿listo? Y un comedor que lo conforma una mesa de 6 puestos con 6 sillas y qué sé yo, de pronto tiene lo que se dice el buffet, yo no sé, en mi época se decía buffet, hoy no sé cómo se dirá, pero básicamente eso es lo que compone un comedor. Entonces ya tenemos en nuestro inventario de mercancías ese comedor. ¿Y yo qué espero con ese comedor? Venderlo, ¿ok? Entonces cuando yo lo venda, ese comedor sale esa mercancía de mi inventario fruto de una venta y esa venta yo puedo tener una realización de una venta de contado, lo que me implica otra vez un flujo de efectivo en la organización o puedo de pronto haber caído en tener que otorgar crédito a algún cliente que lo necesita y yo además también necesito mover la mercancía, esa, mm, eh, esa venta a crédito que estoy haciendo, pues obviamente yo pediré las referencias, pediré los avales que necesito para poder soltar la mercancía, pero tener la garantía que voy a recuperar el dinero. Entonces puedo acudir a esas ventas a crédito. Y ahí ya entonces, esas ventas a crédito, pues específicamente se la voy a realizar a clientes de la organización. Y ahí, pues estas ventas a crédito derivan en que yo voy a tener que ejercer un proceso de cobranza al interior de la organización. ¿Ok? Entonces, esto hace que me llegue efectivo de nuevo a la organización y con ese efectivo yo qué voy a hacer? Voy a empezar a pagar los gastos de operación, los gastos y productos financieros, otros gastos y productos y toda la parte impositiva. Y vuelve el ciclo. Entonces, vuelvo y compro más madera, eh, transformo esa madera, vuelve y ese producto ya terminado ingresa a mi stock de mercancías, esas mercancías las voy a vender, puede ser que dé crédito o puede que las venda de contado y voy a tener ya dinero para poder cubrir esas obligaciones que mi objeto social, en aras del desarrollo de ese objeto social, voy a tener que incurrir, ¿ok? Esto también deriva en que posiblemente en algún momento este efectivo me va a generar que yo tenga excedentes de efectivo, pero no es una buena práctica, y lo he dicho en varios escenarios, no es una buena práctica tener esa plática guardada en una cuenta de ahorros y decir, ay, no, es que de pronto uno no sabe, ¿sí? La voy a necesitar para algo, entonces más bien la tengo ahí quietica, yo sé que no produce nada, pero la tengo ahí quieta. No, eso no se hace, ¿ok? Y no se hace debido a que nuestra moneda cada vez pierde más valor, más poder adquisitivo, ¿ok? Entonces no es un buen negocio tener la plata guardada en una cuenta corriente o en una cuenta de ahorros. Entonces, ese excedente de efectivo, yo tengo que mirar en qué lo invierto. ¿Ok? ¿Para qué? Para que ese dinero también trabaje y vía ese trabajo me produzca unos rendimientos. Y con eso yo voy a poder adquirir activo fijo. ¿Ok? Pero no es solamente el único escenario. Yo no solamente voy a tener excedentes de efectivo. En algún momento, por ejemplo en la pandemia, muchas empresas tuvieron faltante de efectivo. ¿Qué pasó? Su negocio dejó de tener la dinámica que tenía, ¿sí? Vía que la economía se apagó, que la economía cerró completamente. En ese tipo de casos,
Los costos fijos seguían, digamos que los costos fijos los tenía que seguir cubriendo la organización, pero no tenía nada de ingresos. ¿Y eso qué hacía? Pues que obviamente hubiese un faltante de efectivo y para poder cubrir esas obligaciones que no estaba pudiendo cubrir, ¿por qué? Porque no había efectivo en la organización, pues tenía que acudir a pasivos a corto plazo, ir a endeudarse, ir a un banco a que, oye, hágame un favor, necesito que me preste ya porque tengo que pagar la nómina y como están todo el mundo encerrado y no sé qué, no he podido vender, no he podido producir, no he podido hacer nada. Entonces comienzan a mirar bajo qué medida puede obtener los recursos que necesita para qué, para que su negocio siga teniendo la dinámica esperada. ¿Ok? Profe, Dime, quiero aportar algo. cuéntame. Es importante saber que las bajas se dan después de haber realizado el inventario y teniendo el aval o diagnóstico del experto o profesional del área y que únicamente las debe realizar el almacenista. Y en el Bien, caso de los edificios, se dan de baja solo cuando se quiere cambiar por otro inmueble mejor o más pequeño, dado el caso, o por daños en su estructura causados por desastres naturales o accidentales. perfecto, bien. ¿Eres Carmen? Sí, señor. Ok, listo. Tu puntico. Muchas gracias por la aclaración. Sí, es bien importante esa dinámica también al interior de las organizaciones, porque digamos que es bien, digamos que por todos nosotros es bien sabido el hecho de que en las organizaciones deben existir unos procedimientos, esos procedimientos obviamente derivan en unos manuales de funciones y cada quien va a saber, gracias a ese manual de funciones y gracias a ese procedimiento, qué tipo de actividades o de responsabilidades son las que tiene dentro de una organización. Y una de esas organizaciones, por ejemplo, el jefe de almacén, es la de realizar ese inventario. ¿Para qué? Para poder nutrir con esa información la contabilidad y que la contabilidad refleje esa información en el estado financiero. Entonces, muchas gracias por el aporte, Carmen. Frente a esta explicación del ciclo de operación de una organización, ¿hay alguna duda? Señor, Listo, perfecto, gracias. Entonces, No, ok, gracias. Básicamente, digamos que la adquisición de estos bienes, de estos activos fijos, eh, tiene implícito o bueno, denota el propósito de utilizarlos y no de venderlos. Es decir, yo adquiero esos activos fijos porque los voy a utilizar en el desarrollo del objeto social de la organización y no para venderlos en el curso normal de las operaciones de la entidad. Entonces aquí vuelve a salir algo que siempre les he dicho y es el modelo de negocio. Si mi modelo de negocio va orientado a, soy un concesionario de vehículos, pues los carros que yo compre no los voy a llevar a propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque voy a venderlos rápido. No los voy a tener, no van a ser usados por nadie en la organización porque es un vehículo que yo adquirí para venderlo, entonces lo voy a tener quietico, porque si lo saco, pues existe el riesgo que me estrelle, existe el riesgo que me atraquen, existe todo tipo de riesgos y puede ser que se pierda esa plata. Entonces, yo ese tipo de activos lo voy a dejar guardado. ¿Por qué? Porque mi modelo de negocio es ¿cuál? Comprar y vender vehículos para obtener una utilidad. Entonces, esos vehículos en ningún momento van a ir a parar como propiedad, planta y equipo. ¿Listo? Eso no para ahí. Entonces, ¿por qué? Porque no cumple la categoría completa para poder, no cumple el criterio completo de lo que es propiedad, planta y equipo. Es decir, que sean tangibles, que esté destinado para la producción o el suministro de bienes y servicios o para arrendarse a terceros o para propósitos administrativos. Esto no lo cumple. Esos carros que tenemos en el concesionario, ser tangible, entonces sí tienen apariencia física los carros, eso sí, no hay duda. Se espera utilizar durante más de un periodo, no lo cumple. ¿Por qué? Porque en la medida en que me llegue un cliente, yo lo vendo, ¿sí? Ese es mi modelo de negocio, eso es a lo que yo me dedico. Entonces no lo voy a tener por más de un periodo. Si hay un vehículo que se me va, que yo veo que está, me va a cumplir un periodo contable, es decir, que me va a cumplir un año, yo tengo que buscar una estrategia para vender ese carro ya, porque me estoy quedando, me estoy encartando con él y segundo, estoy perdiendo plata, ¿ok? Y la condición de ser material,
Esto por cuanto existen ciertos bienes que, aunque cumplen la definición de propiedad, planta y equipo, no se clasifican como tal debido a su valor inmaterial. Por ejemplo, las cocedoras. Ese carro es material, ¿sí? Porque su valor da para incluirlo dentro de los estados financieros, pero no cumple con el objeto social. No cumple, no está desarrollando o no me está prestando un servicio que redunde en el desarrollo del objeto social de la organización. Como tal, ese tipo de vehículo no aplica que vaya a parar dentro de propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque mi modelo de negocio es comprar carros y venderlos. ¿Ok? Entonces, bajo esa característica, hay que tener esa diferenciación perfectamente entendida. ¿Listo? Ahora, ¿cuál sería un modelo de política contable de activos fijos? Bueno, de propiedad, planta y equipo. Eh, digamos que aquí hay esta es una URL, ahorita se las comparto, para que puedan ver cómo se elabora, o bueno, cómo lo hizo la alcaldía de Cali, cómo elaboró esa política contable, que es una política muy completa, tiene todas las características y componentes que debe tener una política contable. Entonces, es bien interesante que puedan leer esa información. Mm, y digamos que dentro de esa política contable, ahí vamos a poder observar que pueden haber unos cambios en esas políticas contables, ¿sí? Por ejemplo, la entidad A tiene unos activos consistentes en propiedad, planta y equipo de la siguiente manera. Pero bueno, digamos, qué es eso de los cambios en las políticas contables? Sucede que la NIC número 8, esa NIC establece que la entidad debe seleccionar y aplicar las políticas contables de una manera uniforme al momento de reconocer transacciones que sean similares, a menos que una NIF requiera o permita establecer categorías de partidas, para lo cual es apropiado utilizar una política contable diferente. ¿Ok? Entonces, esa uniformidad de las políticas contables, eso es muy importante. Y es muy importante, ¿por qué? Porque en las NIF permite mejorar la comparabilidad de la información financiera. Sin embargo, es posible que la entidad deba cambiar su política contable y esto puede llevar a qué? A romper esa uniformidad. ¿Ok? Entonces, básicamente, el cambio en políticas contables se hace necesario si se presentan dos escenarios. El primer escenario es que el cambio en la política contable es requerido por una nueva NIF o por una modificación a una NIF existente. Eso es lo primero. Es decir, vía una norma, yo debo cambiar mis políticas contables. Eso es permitido. Otra forma en la cual se puede realizar un cambio en una política contable es que la nueva política contable que se quiere implementar lleva a que los estados financieros suministren una información financiera más fiable y una información financiera mucho más relevante sobre los efectos de las transacciones que afecten a la información financiera en la entidad. Entonces, bajo esas dos premisas, yo puedo realizar un cambio en política contable. Ahora bien, la consecuencia de cambiar las políticas contables hace que la comparabilidad de la información financiera se vea altamente afectada. Un ejemplo de eso lo observamos de la siguiente manera. Entonces, tenemos acá la siguiente información. Nos dice que tenemos tres tipos de propiedad, planta y equipo. Tenemos unos terrenos, unas edificaciones y una maquinaria. El valor para el 2012 de los terrenos estaba en 1.235 millones. Para las edificaciones estaba evaluado en 3.500 millones y la maquinaria en 656 millones. Eso me indica que mi propiedad, planta y equipo para el 2012 estaba evaluada en 5.391 millones de pesos, ¿sí? Obviamente yo tengo ahí una depreciación acumulada, entonces los terrenos sabemos que no se deprecian. Las edificaciones tenían una depreciación acumulada de 583 millones y la maquinaria traía una depreciación de 437 millones. ¿Cuál es el valor neto? Entonces yo resto de este valor la depreciación y me da el valor neto. Entonces, para los terrenos se mantiene 1.235 millones. Para las edificaciones me queda en 2.916 millones, que su vida útil de las edificaciones es de 60 años. Para el tema de la maquinaria,
tomo esos 656 millones, le resto la depreciación y me queda un valor neto de 218.666.000 pesos y su vida útil está a 15 años. Es decir, el total de mi propiedad, planta y equipo a 2012 es de 5.391 menos la depreciación acumulada, que es de 1.020.666.000, me queda un valor neto de propiedad, planta y equipo por 4.370 millones. ¿Ok? Entonces, los activos ya se encontraban depreciados por 10 años, todo lo que era edificios y maquinaria. ¿Listo? Entonces, suponga que esa es la información que tenemos en nuestra contabilidad. Y luego, imagínese que hubo un cambio en las políticas contables. Entonces, sin embargo, a inicios del año 2013, la entidad cambió su política contable al pasar del modelo del costo al modelo de revaluación. Y eso lo llevó a que presentara la siguiente situación. Entonces, ya en los terrenos no los vamos a mostrar en 1.235 millones, sino que gracias al modelo de revaluación, yo tengo que actualizar el valor de ese terreno cada periodo contable. Entonces, ¿qué hago ahí? Le llamo a un perito y le digo, venga, por favor, deme un avalúo de este terreno para ver en cuánto está valorizado el día de hoy. Y el perito toma sus cuentas, todas sus cálculos actuariales y me dice, ese terreno que usted tenía en el 2012, evaluado en 1.235 millones, para el 2013 vale 2.000 millones. Miércoles, ¿cómo así? Entonces ya el valor se incrementó, ¿sí? Edificaciones. Edificaciones lo teníamos en 3.500 millones, estaba sobrevalorado. Gracias al modelo de revaluación, su valor ya no es de 3.500, sino bajó a 3.200 millones. Menos esa depreciación de 2.916, menos ese valor neto que traíamos del 2012 de 2.916 millones, lo resto y eso me da una diferencia de 283.333.000, que es la variación por revaluación. Lo mismo hago con el terreno. Tomo los 2.000 millones del nuevo valor de ese terreno, le resto el valor neto del 2012 y me queda una variación por modelo de revaluación de 765 millones de pesos. Y en la maquinaria la teníamos evaluada en 656 millones, menos la depreciación, me decía que el valor neto era de 218 millones, pero debido a la implementación de ese modelo de revaluación, la maquinaria ya no me quedaba costando 218 millones, sino 350 millones de pesos. Y le resto este valor neto, me queda que la variación por revaluación en maquinaria tuvo una afectación de 131.333.000. Es decir, que el valor razonable al 1 de enero del 2013 de mi propiedad, planta y equipo fue de 5.500 millones, diferente a la valoración que traía del año inmediatamente anterior, del 2012, que era de 4.370 millones. Entonces, esa diferencia, esos 1.179 millones, son los que se consideran esa variación por revaluación de mi propiedad, planta y equipo. Entonces, mire el impacto que tiene el cambio de la política contable en términos de comparabilidad de la información. O sea, no es nada comparable estos 2.000 millones de pesos en los terrenos cuando el año inmediatamente anterior los tenía valorizados en 1.235. Mire la incidencia que tuvo cambiar el modelo de medición. Aquí lo tenía al costo y aquí ya lo pasé al modelo de revaluación. ¿Ok? Entonces, me cambia la comparabilidad. Eso es algo que hay que proteger o que hay que tratar de reducir su impacto en cuando yo voy a implementar un cambio en una política contable, porque esto tergiversa la información, esto no da claridad y por el contrario, el lector o ese accionista o futuro accionista de esa compañía va a decir, miércoles, pero ¿cómo así que pasamos de 1.235 millones a 2.000 millones del 31 de diciembre al 1 de enero? ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo? ¿Por qué se subió de un momento a otro casi 700 millones de pesos? ¿Qué ocurrió? Ah, no, es que hubo un cambio de política contable. Entonces, esos cambios de políticas contables tienen esa desventaja, que me dañan o que, bueno, no tanto me dañan, sino que me afectan
el criterio de comparabilidad cuando ya he implementado esa política contable, ¿ok? Entonces hay que tener mucha precaución. No quiero decir que eso no se pueda hacer. No, se puede hacer. Y para eso tenemos las notas a los estados financieros, en donde uno hace la anotación en el estado de situación financiera indicando en propiedad, planta y equipo, y de manera tal que cuando ese lector vaya a a esa nota en el estado financiero, que hace énfasis a la propiedad, planta y equipo, pues él va a poder identificar que hubo un cambio de política contable y que se pasó de un modelo de costo a un modelo de revaluación. Y eso hizo que esos activos subieran su valor. ¿Ok? Entonces, pero digamos que a simple vista, la afectación es grande, ¿sí? Uno como que no la logra entender hasta que no se va y se documenta para poder saber y comprender qué fue lo que pasó, por qué se subió del 31 de diciembre del 2012 al 1 de enero, tuvo un incremento a los terrenos de más de 700 millones de pesos. ¿Qué ocurrió ahí por debajo? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo que eso se hubiera disparado su monto en esa magnitud? Pues básicamente el cambio de esa política contable. Entonces, nótese lo importante que resulta ser, y perdón que sea tan cansón con eso, pero siempre me van a escuchar hablar de dos cosas importantes, del modelo de negocio y de las políticas contables. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se determina el costo de los activos fijos? Digamos que según la... Dime. Profe, sí, yo tengo una acotación. Cuando uno hace la revaluación de los activos fijos, esa diferencia que incrementan los activos fijos, en el caso de incrementar, se considera como superávit, ¿no? Dentro del patrimonio, como superávit de Es, explotación. sí, exacto, sí, Jason. Pero ese es de los últimos temitas que vamos a ver. Es más, yo creo que me va a tocar hacer una sesión de tutoría específica solo para hablar de la revaluación. ¿Por qué? Porque dentro de este taller, las personas que no queden eximidas, que pues vuelvo y digo, se me fue la mano en el examen, lo hice muy fácil y todos me sacaron muy buena nota, entonces van a haber muchos eximidos. Aquellos que no queden eximidos se van a encontrar con un taller en donde uno de los puntos habla de la reevaluación. Entonces, yo creo que ese temita lo vamos a ver en una sesión puntual, en una sesión de tutoría, en donde vamos a ver un caso práctico de reevaluación, ¿ok? Pero es perfectamente claro lo que tú dices, Jason, es muy acertado, ¿ok? Ahí les estoy colocando sus punticos, ¿no? Jason y a Carmen, ya ahí van con su puntico diario. Bueno, aprovecho para decirles, entonces, mañana termino de calificar el taller, el examen, pues digamos que en el examen habían unas preguntas abiertas, ya las califiqué, pero me falta unos talleres que todavía no he terminado de calificar, eso los termino de calificar mañana en la mañana, entonces a eso del mediodía les estaré mandando el correo diciéndoles, miren, ya están las notas publicadas, por favor consúltelas en Academusoft y las personas que quedaron eximidas son tales, y les mando el listado ahí. ¿Para qué? Para que esas personas que queden eximidas me digan si aceptan o no la propuesta que les estoy exponiendo dentro de ese correo electrónico, ¿ok? Que básicamente es la misma de siempre, es decir, no tienen que hacer taller ni examen y yo le pongo 4, ¿ok? ¿Por qué? Por su buen desempeño académico. Y dentro de ese desempeño va todos los puntos positivos que tienen en cada una de sus participaciones. Entonces, todo eso yo lo voy sumando. Por eso es que tomo nota cada participación que ustedes dan. ¿Por qué? Porque eso yo lo premio. ¿Listo? Bueno, entonces, íbamos a hablar acerca de lo que es la determinación del costo de los activos fijos. Entonces, les comentaba que según la NIC 16, esa NIC especifica que las inversiones en propiedades, planta y equipo deben valorarse al costo de adquisición. ¿Ok? Bueno, digamos que, por ejemplo, en el caso de los terrenos, uno debería valorarlos al costo de adquisición, pero si es un edificio que usted está construyendo, una bodega que va a construir, entonces debe valorarlo al costo de construcción o, en su caso, a su valor equivalente. ¿Ok? Ahora, ese costo de adquisición, ¿qué incluye? Me incluye el precio neto que he pagado por ese bien y además le voy a sumar
todos los gastos necesarios para tener ese activo en el lugar y en las condiciones que permita su funcionamiento, como lo son derechos y gastos de importación, fletes, seguros, gastos de instalación o acondicionamiento que sean necesarios. ¿Para qué? Para que ese activo comience a operar en funciones, en condiciones normales. Y todo eso, ¿qué hace? Todo eso se capitaliza en ese activo y sube su valor. Por eso hablo de capitalizar. Esos costos en los que yo estoy incurriendo se capitalizan en ese activo. Por ejemplo, si yo voy y traigo de Shanghai, traigo una máquina súper poderosa, bueno, me trae un super plotter, ¿sí? Un plotter que imprime en gran tamaño. Ese plotter me costó 1.000 millones de pesos. ¿Ok? Entonces yo lo pagué en Shanghai. ¿Qué pasa? Que para traer ese plotter a Colombia, el vendedor en Shanghai dice, ah, bueno, don Alexander, entonces vamos a hacer lo siguiente. Usted obviamente me habla en mandarín y yo también le respondo en mandarín, pero entonces este señor me dice, ok, vale el equivalente a 1.000 millones de pesos. Entonces pongámosle que eso me costó 350.000 dólares. Entonces, 350.000 dólares liquidado a la tasa de cambio de hoy me dio 1.000 millones de pesos exactos. Entonces yo ya se los pagué a él. ¿Cómo los pagué? Puede ser que me haya tenido que endeudar. ¿Ok? Entonces tuve que adquirir un crédito y con ese crédito pagué eso. Pero no son los únicos gastos que yo voy a asumir. ¿Por qué? Porque él dice, ok, entonces yo ¿qué hago con esos 1.000 millones? Le entrego le voy a enviar ese plotter, me voy a dirigir al puerto, ahí todo ese gasto, todo ese riesgo que me implica sacar el plotter de mis instalaciones, llevarlo mediante algún mecanismo de transporte, sea transporte terrestre, sea transporte fluvial o sea transporte aéreo, de llevarlo de mi bodega hasta el puerto en donde yo le voy a despachar eso, yo asumo la responsabilidad ahí. Entonces, eso es lo que se conoce como, en comercio internacional, como FOB, que es, digamos que la responsabilidad del vendedor llega hasta que esa maquinaria está puesta en el barco. ¿Ok? Eso se llama free on board. Es decir, libre cuando está a bordo de un barco. Entonces, yo como vendedor se la llevo al puerto y le digo, don Alexander, la máquina ya está en el puerto y sale mañana en la mañana. Ah, bueno, listo, chévere, ya me va a llegar esa máquina. ¿Qué pasa? Que me dice, bueno, y don Alexander, esa máquina como es tan grande, hay que alquilar un container. Usted no la va a llevar ahí por fuera, porque eso la sal del mar, la lluvia, el sol, la va a dañar. Entonces es mejor que alquile un container. Miércoles, ok. ¿Cuánto vale? Ah, eso sale barato, 6.500.000. Miércoles. Y empieza a sumar. Entonces, 1.000 millones que me costó. 6.500.000 del container. Ok, listo, lo subieron. Ah, pero don Alexander, es que el transporte también vale. El transporte en barco desde Shanghai hasta Buenaventura tiene un costo de 3 millones de pesos. Miércoles, 9,5 millones más ahí. Y don Alexander, no, no sea tan arriesgado, no se vaya a llevar eso sin un seguro, ¿no? Que es donde el barco se hunda o le llegue dañada la máquina, ¿usted qué va a hacer? Ay, miércoles. Ok, ¿cuánto vale un seguro? No, 2 millones. Listo. Ya es allá 6,5 millones del container, 2 millones del transporte, 2 millones del seguro, ya van 10,5 millones. Más los 1.000 millones que pagué por la máquina. Entonces, esa máquina llegó aquí al puerto de Buenaventura. Pero en el puerto de Buenaventura me dicen, bueno, don Alexander, ya le descargamos el container, muy chévere, ya está aquí guardado. Mañana inicia el proceso de nacionalización. Entonces, como va a quedarse un día, entonces le tenemos que sumar los gastos de desembarque, le tenemos que sumar los gastos de arrendamiento de bodega, porque pues esa máquina la tenemos que meter en un espacio físico que esté protegido, que esté adecuado, que tenga seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, eso le vale. Entonces, ahí nomás, digamos que todo eso se envuelve en una sola cifra o en un solo concepto que se llama desaduanamiento. Muy rara esa palabra, pero significa sacar de aduana. ¿Ok? Entonces, para que yo pueda retirar la máquina de la aduana, totalmente legal, eso me implica unos costos. Entonces, póngale 4 millones de pesos. Entonces, ahí ya van 14 millones de pesos más. ¿Listo?
Entonces le dicen, listo, don Alexander, llévese su máquina ya, listo. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Yo debo tener un camión listo ahí en el puerto para que me suban ese plotter a ese camión y vengan hasta Bogotá, que es donde yo necesito ese plotter instalado. Entonces me dicen, ok, don Alexander, pero ese transporte vale, ¿sí? Miércoles, entonces le podemos alquilar un container y más el transporte, entonces eso le vale 3 millones de pesos más. No me diga que va a ser tan arriesgado irse sin seguro, el nivel de delincuencia que hay en Buenaventura y pasar toda la parte del Pacífico y la línea como está eso ahorita. No, 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 yo no me arriesgaría. Ok, 1 millón de pesos más. Entonces, 4 millones de pesos. O sea, fácilmente ese proceso de importación le puede costar 20 a 25 millones de pesos más. Es decir, esos costos, bueno, y entonces usted la recibe en la bodega aquí en Bogotá y dice, ok, ¿y ahora a dónde la conecto? No, que es que eso es luz trifásica y que debe estar a tanta altura del piso. Miércoles, entonces empieza usted a adecuar el espacio físico para poder montar ese plotter en el sitio y bajo las condiciones que dice el fabricante, porque de lo contrario se le va a dañar y no le van a responder por la garantía. Entonces, pues mi chica, comience a romper y a hacer nueva instalación con tablero eléctrico. Entonces, súmele a eso 2 millones de pesos más. Y ya le quedó el plotter listo para funcionar. Entonces, ¿cuánto me vale ese activo fijo? Ese plotter específicamente, pues me vale los 1.000 millones que pagué por la compra, más todas esas arandelas en las que incurrí, ¿ok? Entonces, nótese que ese valor, todos esos costos en los que incurrí, no se pierden. Esos costos me incrementan el valor de mi activo. ¿Ok? Entonces, ese activo yo no lo voy a ver reflejado en mi estado de situación financiera en 1.000 millones de pesos, sino que posiblemente lo voy a ver reflejado en 1.025 millones o en 1.030 millones de pesos. ¿Por qué? Porque 1.000 pesos, 1.000 pesos, 1.000 millones me costó Profe, la compra y 30 millones todos esos gastos en los que incurrí. Cuéntame. profe, qué pena. Sí, el tema de las importaciones es de conocimiento y experiencia. De pronto, si usted se saltó, no sé, eso de lo del IVA y el arancel que cobran las importaciones. Hay que también tener en cuenta de que no todo lo que se importa se puede vender. O la aduana es como cuando uno anda en la calle y está un retén del tránsito, ¿sí? Si ven una caja como maliciosa o dos cajas en promedio de la semana o dos importaciones del mismo remitente, el mismo destinatario, tratan de tomarla y hacerle como una revisión. Las importaciones a nivel general, eh, anteriormente, por menos de $200 no se cobraban ni arancel ni costo del IVA. Ahorita con una nueva norma, a no ser de que sea de Estados Unidos, se les cobra el 19% sobre el IVA, sobre ese total que usted, sobre los SIT. El FODLE que usted mencionó solamente es como el costo del envío y lo que tiene incurrido la tienda o el vendedor. Pero el SIT es todo ese costo del envío más el costo del producto más una comisión que cobran sobre el manejo. Entonces eso se hace en cuenta sobre un SIT. Sobre ese SIT se descarta, se toma en cuenta el 10% de arancel y el 19% del IVA. Ese arancel puede variar de acuerdo al producto que se importe. Entonces, sí es cierto lo que usted dice, que todos esos gastos incurridos, desde así sea de que la persona, el camionero tome el producto y vaya y camine 5 pasos, todos esos costositos se los cobran a nivel general, ¿sí? Vienen incluidos ya sea en la factura o de factura de costo de envío o como por forma independiente. ¿Qué quiere decir? Que hay unos métodos de envío que también escogen las empresas. De acuerdo, eso está como, por ejemplo, esos Iconter se llama. Hay uno normalmente Sí, mencionado, es el DAP, que es el que se encarga el vendedor de asumir todos los costos hasta que llegue el producto hasta la casa. Inclusive, hay unas zonas en las ciudades de que en ocasiones las empresas de envío, por ejemplo, de DHL,
no asumen el costo del envío, ya sea por peligrosidad, por muy retirado, entonces esas áreas se denominan como remotas, y entonces esas áreas remotas sí se los llevan, se los pasan, no DHL se los lleva hasta la casa, sino como un tercero, pero le cobran alrededor de 30, 40 dólares, que serían 120.000 pesos solamente como por una distancia de 8 o 9 kilómetros, ¿sí? Entonces, todos esos valorcitos se toman en cuenta como mayor valor del activo. Y no solamente lo que Exacto. compré y lo que pagué por el envío, sino todo lo que tiene que ver con el IVA y el arancel también. Sí, ven, ¿cómo es tu nombre? Perdona. Luis Mendoza, profe. Ah, listo, bien, hermano. También tu puntico ahí por toda esa clase rápida que nos diste de comercio internacional. Muchas gracias. Sí, ahí lo que Luis menciona, eh, digamos que es toda una transacción ya a un nivel mucho más profundo, a un nivel profesional. Sí, yo básicamente estaba ahí como parafraseando y dando un poquito de contexto, pero Luis menciona algo muy importante, y es que no todos los costos en los que yo incurro para traer esa maquinaria desde el exterior y ponerla en funcionamiento pueden capitalizarme o van a ser un mayor valor de ese activo fijo. Por ejemplo, el IVA, esos impuestos, ese impuesto como tal, no es capitalizable, ¿ok? Digamos que el impuesto de nacionalización, ese sí es un mayor valor, eso es un costo que yo se lo voy a sumar al plotter, en el caso que estamos viendo, pero el IVA que yo pague, ese no se lo voy a sumar. Es decir, hay unos impuestos que van a ser, ay, se me fue el nombre ahorita, eh, unos impuestos descontables que no suman como un mayor valor del activo. En este caso, el IVA para ese tipo de casos no suma como un mayor costo de ese activo. Entonces, hay que tener ese tipo de cositas presentes porque, en efecto, lo que menciona Luis, ese tipo de impuestos o de esos aranceles en los que vamos a incurrir, pues son un sobrecosto de esa maquinaria, pero no todo hace parte de ese mayor valor. ¿Listo? Entonces, volviendo a este tema, después de traer, digamos que así es como se determina el costo de esos activos fijos, sumando todos esos sobrecostos en los que yo voy a incurrir para tener ese activo en funcionamiento. Entonces, digamos que todo eso, todos esos sobrecostos deben cargarse a la cuenta de ese activo fijo, es decir, del plotter. ¿Ok? Ahora, los elementos que hemos mencionado están claramente estipulados en qué norma? En la NIC, en la Norma Internacional de Contabilidad número 16, que habla, digamos que se denomina como componentes del costo. Ahí encuentran la especificación clara y concreta de qué conceptos hacen parte de un mayor valor del activo, es decir, que me capitalizan el activo y qué costos no. ¿Listo? Ahora, digamos que el costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende lo siguiente. En primera instancia, comprende que su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables, por lo general el IVA es un impuesto recuperable, por eso no lo podemos contemplar. Entonces aquí, todo lo que son esos aranceles de importación y los impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio, eso me ayuda o me capitaliza ese activo. Otro aspecto es que todos los costos directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de forma prevista por la gerencia me capitalizan ese activo. Y la estimación inicial de los costos de desmantelamiento, es decir, si yo hubiera tenido otro plotter ahí instalado, un plotter ya viejo que está ahí oxidado, entonces me dice, no, desmantele eso, quite ese y instáleme ahora el nuevo. Entonces, todo eso también es un mayor costo de ese activo nuevo, ¿ok? Entonces, la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, cuando constituyan obligaciones en las que incurre la entidad como consecuencia de utilizar el elemento durante un determinado periodo con propósitos distintos del de la producción de inventarios durante tal periodo, eso también hace parte de un mayor valor de ese activo. ¿Listo? Entonces veamos un ejemplo. Nos dice lo siguiente.
Suponga que el 1 de marzo de 2014 se compró una maquinaria en 600.000 pesos, ¿sí? Por la cual se pagaron 350.000 en efectivo y se firmó un documento a un año por el saldo. El 3 de marzo se pagaron 8.000 pesos por el transporte de la máquina a la fábrica y además se gastaron 24.000 pesos que se pagaron el 8 de marzo para instalar la máquina y hacer pruebas de su funcionamiento. El 15 de marzo llegó una cuenta pendiente de pago por 30.000 pesos por la capacitación del personal que va a manejar la máquina, cuenta que se pagará al final del mes de marzo. Los asientos de diario para registrar cada una de las siguientes operaciones son, entonces lo primero es registrar la compra de la maquinaria. Entonces, compra de maquinaria con un pago de 350.000 pesos y la firma de un documento un año por la cantidad restante. Entonces, tenemos marzo 1 de 2014, la maquinaria por el valor pleno, los 600.000 pesos. Como pagamos en efectivo 350.000, pues eso salió de bancos al crédito 350.000 y un documento por pagar, llámele un pagaré, llámele un cheque postfechado, el documento que sea, por 250.000 pesos, ¿ok? Entonces, de esa manera, pues ya me quedó contabilizado esa compra de esa maquinaria. Luego, me dice que el 3 de marzo se pagaron unos fletes y otros gastos de transporte. Entonces ahí debo realizar esa contabilización. ¿Cómo la hago? Afecto directamente la maquinaria por el valor de ese gasto de transporte, 8.000 pesos al débito, es decir, que me suma esos 8.000 pesos al valor de la maquinaria. Contra en bancos, porque lo pagué en efectivo, lo pagué de contado, esos 8.000 pesos al crédito. ¿Listo? Luego el ejercicio me dice que hubo que pagar o que hubo que incurrir en unos gastos de instalación y prueba de maquinaria. Entonces, otra vez, ese valor me afecta directamente el activo, en este caso la maquinaria, en el valor que tuve que pagar, que fueron 24.000 pesos por esa instalación y prueba de maquinaria. ¿Contra qué? Contra unos bancos por valor de 24.000 pesos. ¿Ok? Y luego me indica que el 8 de marzo hubo una capacitación y entrenamiento de personal para el manejo de la maquinaria. Esto también infla o capitaliza el valor de la maquinaria en ese monto por el cual se pagó esa capacitación y entrenamiento del personal que va a manejar esa maquinaria. 30.000 pesos contra bancos, que fue como se sacó ese dinero de la empresa. ¿Ok? Entonces, básicamente ese valor, pues digamos que vamos a tener una maquinaria no solamente avaluada en los 600.000 pesos que me costó inicialmente, sino que me va a llegar, vamos a tener una maquinaria en el estado financiero avaluada en 654.662.000 pesos. ¿Ok? Entonces, nótese la diferencia. ¿Por qué? Porque todos esos sobrecostos en los que se incurre me capitalizan la maquinaria, me capitalizan el activo fijo como tal. Bien, veamos otro ejemplo. Nos dice lo siguiente: el 1 de septiembre de 2014 se compró un terreno y un edificio a precio total de 2.750.000, de los cuales 1.750.000 corresponden al terreno. Esto nunca se da, ¿ok? Usted cuando va a comprar un apartamento le dicen, ah, sí, el apartamento vale 420 millones de pesos. Y usted no pregunta, ¿y el terreno cuánto vale? O sea, ¿cuánto vale la construcción y cuánto vale el terreno? Usted nunca pregunta eso. Y además en la escritura ni siquiera viene ahí diferenciado el valor. Eso es un problema porque muchas organizaciones llevan como 100% el valor de ese activo, de esa edificación, como edificios, ¿sí? Y no discriminan el porcentaje que le compete al terreno y cuánto le compete a la estructura como tal, ¿ok? Eso es un pecado que se comete, que se ha cometido en muchas empresas y es lo que le ha dado papaya a la DIAN para que cuando vaya a hacer visitas, lo primero que miren son, tráigame las escrituras públicas de todos los bienes inmuebles que ustedes tienen. Y comienzan a mirar y dicen, ah, bueno, usted me está depreciando ese edificio, no por lo que le corresponde al edificio, sino me lo está depreciando por el total del edificio más el terreno. Y eso está mal, porque los terrenos no se deprecian. Entonces hay que tener mucha precaución con ese tipo de situaciones, ¿ok? Entonces,
volviendo a nuestro ejemplo, eso era un paréntesis, compramos un terreno y un edificio a un precio total de 2.750.000, de los cuales 1.750.000 corresponden explícitamente al terreno. Se pagaron 750 millones en efectivo y además, perdón, yo todo lo leo en millones, mi chica. Así fuera el salario que uno lo leyera así en millones, ¿no? Entonces se pagaron 750.000 pesos en efectivo y además se consiguió un préstamo con una garantía hipotecaria a 10 años sobre el edificio. Durante el mes de julio se reconstruyó el edificio con un costo total de 750.000 pesos. El trabajo se vino a terminar el 30 de septiembre y se pagó de contado al contratista. De los asientos de diario para registrar estas transacciones se muestran a continuación. Entonces tenemos, lo primero, la compra del terreno y el edificio con un pago efectivo de 750.000 y el resto con un préstamo hipotecario a 10 años. Entonces registramos el edificio, digamos que tomando los 2.750.000, sabiendo que 1.750.000 valen al terreno, entonces el edificio como tal vale la diferencia, que son 1.000.000 de pesos. ¿Listo? El terreno por 1.750.000 hay que diferenciarlo en la contabilidad. O sea, el simple hecho de llevar los 2.750.000 como edificio, ya le estamos dando papaya a la DIAN para que nos sancione. ¿Okay? Hay que diferenciar cuánto vale el edificio y cuánto vale el terreno. ¿Okay? Entonces, el edificio 1.000.000 y el terreno 1.750.000. ¿Contra qué? Bancos, ¿por qué? Porque pagamos 750 en efectivo, ¿sí? Entonces se acredita y firmamos un documento, una garantía hipotecaria, un documento por pagar por el saldo, por los 2 millones de pesos, ¿ok? Entonces, de esta manera quedó registrada contablemente esa transacción, ¿listo? ¿Qué nos dice después? Que hubo un pago de una remodelación del edificio. Nos dice que durante julio se reconstruyó el edificio con un total de 750.000 pesos. Y el trabajo se vino a terminar el 30 de septiembre. Entonces, septiembre 30 de 2014, edificio por el valor de la adecuación, que fueron 750.000, contra una cuenta de bancos porque lo pagamos en efectivo al contratista, lo pagamos de contado. ¿Listo? Entonces, mire cómo el edificio únicamente fue el que se valorizó, porque fue al que le hicimos la adecuación. Al terreno no le hicimos absolutamente nada, fue al edificio al que se lo hicimos. Entonces, ese costo que pagué por la reconstrucción del edificio de 750.000 pesos, eso me capitaliza únicamente el edificio, no el terreno, solamente el edificio. Por eso es importante separar esos dos conceptos. Cuánto es lo que me vale el edificio y cuánto es lo que me vale el terreno. Y de esa misma manera saber en cuánto voy a afectar o en cuánto voy a capitalizar las adecuaciones que le haga específicamente al edificio. ¿Ok? Aquí es importante, bueno, yo creo que aquí no, dejémoslo ahí y en los otros ejemplos ahondamos más en el tema, porque esto tiene otras arandelas, pero por ahora dejémoslo hasta ahí. ¿Listo? ¿Qué puede pasar más adelante? Aquí. Entonces vamos a hablar acerca de lo que es el reconocimiento inicial de la propiedad, planta y equipo. ¿Ok? Dentro de esa, dentro de ese reconocimiento, recuerden que hay dos tipos de reconocimiento, un reconocimiento inicial, perdón, ¿qué hice? ¿Qué hice? Entonces, recuerden que hay un reconocimiento inicial y un reconocimiento posterior, ¿ok? Ese reconocimiento inicial del que vamos a hablar en esta diapositiva, digamos que de acuerdo al párrafo 17.9 del estándar para pymes, en el momento del reconocimiento inicial, los elementos de las propiedades, planta y equipo se miden por su costo, ¿ok? Es decir, ¿a qué hago referencia que se midan por su costo? Que no es solamente pagar por el plotter, sino por todas las arandelas que tuve que pagar para tener ese plotter en el sitio en donde yo lo necesitaba para empezar a funcionar.
Entonces, a eso hace referencia al costo. Cuando usted escuche que el reconocimiento inicial de este activo se va a hacer con base en el costo. Ok, entonces ya sé que tengo que sumar todas esas arandelas porque todo eso me capitaliza ese activo. Entonces, el reconocimiento inicial de todo lo que tiene que ver con la propiedad, planta y equipo se mide al costo. ¿Ok? Y el párrafo 17.10 de la misma NIF para pymes explica que el costo de un elemento de la propiedad, planta y equipo está conformado por los siguientes conceptos, que son el precio de adquisición. Espérenme, prendo acá. El precio de adquisición, es decir, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas, que incluye los honorarios legales y de intermediación y los aranceles de importación e impuestos no recuperables, más los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar, entre las que se incluyen preparación del emplazamiento, entrega y manipulación inicial, la instalación y montaje, la comprobación de que el activo funciona adecuadamente. Y también le debo sumar lo que es la estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del elemento y la rehabilitación del lugar donde ese antiguo activo que estaba ahí ubicado eh, se asentaba. ¿Ok? Ahora, ¿qué valores no se incluyen en el costo de la propiedad, planta y equipo? Entonces, digamos que para el tema de las entidades que pertenecen al grupo 2, o sea, a la NIF para pymes, no, digamos que no deben capitalizar los costos por los préstamos en que hayan incurrido al adquirir o construir un elemento de la propiedad, planta y equipo. En su lugar, los deben contabilizar como gastos en el estado de resultados. O sea, esos intereses por haber adquirido un préstamo para poder comprar ese terreno o para poder comprar esa edificación, esos intereses en la NIF para pyme, si yo soy una pyme, esos costos de financiación los debo llevar directamente al gasto, no me capitalizan el bien. Pero si yo hubiera sido una entidad del grupo 1, es decir, de las NIF plenas, esos gastos, esos intereses o esos costos de financiación sí capitalizan el activo. ¿Ok? Entonces, nótese la diferencia que hay entre cómo se maneja en la NIF para pymes y cómo se maneja en la NIF para grupo 1. ¿Ok? Es decir, grupo 1 es las grandes empresas, las empresas que cotizan en bolsa y, por ejemplo, las empresas que pertenecen al sector financiero que captan recursos del público. ¿Ok? Eso es grupo 1. Entonces, solo las entidades del grupo 1 son las que pueden capitalizar los costos por préstamos en que incurran al momento de adquirir, desarrollar o construir un elemento de la propiedad, planta y equipo, toda vez que estos constituyen un activo apto para el funcionamiento de esa organización. Digamos que la propiedad, planta y equipo que son adquiridos a crédito, y aquí ya el tema comienza a complicarse, digamos que cuando se adquieren elementos de la propiedad, planta y equipo a crédito, el párrafo 17.13, cuando hablo del párrafo específicamente, o cuando hablo de la sección, hablo específicamente de la NIF para pymes. Entonces, ese párrafo 17.13 del estándar para pymes requiere que el activo se contabilice por el precio de la transacción y los intereses se reconozcan en el estado de resultados como un gasto. ¿Ok? Si ese elemento de la propiedad, planta y equipo se adquiere con un plazo que excede los términos normales de crédito, ese mismo párrafo 17.13 de la NIF para pymes señala que el activo se deberá medir por el valor presente de los pagos futuros. Entonces ya ustedes van a decir, otra vez este man se va a meter con valor presente y valor futuros. Y sí, sí nos toca porque imagínense, esto es la norma internacional, esto no es algo que yo me inventé, ¿ok? Entonces veamos los diferentes escenarios de la medición inicial. Digamos que hay varios escenarios. Mire, que esto es una tablita con 4 columnas. Entonces, digamos que la medición inicial en la compra de un bien de propiedad, planta y equipo. Entonces, existen aquí 7 escenarios. El tipo de escenario, entonces, el primer escenario tiene 3 tipos. El crédito con intereses implícito, que eso puede ser a un tiempo anormal con intereses o a un tiempo anormal sin intereses. En el mismo escenario 1,
hay un crédito con intereses menor a la tasa de mercado, el tiempo puede ser anormal, sin intereses, y en ese mismo escenario 1 puede haber una compra a crédito a corto plazo con un periodo anormal sin intereses, ¿sí? Luego hay otro escenario en el que se habla acerca de una permuta. El escenario 3 habla acerca de un desmantelamiento, el escenario 4 habla de un leasing financiero, el 5 habla de un costo de reemplazo y sustitución, el 6 habla de un proceso de construcción y el 7 habla de propiedades de inversión al costo en norma PYME. ¿Ok? Entonces, bajo ese, bueno, aquí hay más escenarios. El escenario 8 habla acerca de lo que es la depreciación por método lineal, por método decreciente, por método de las unidades de producción, por componentización y por ajuste por depreciación. El escenario 9 habla del deterioro, que puede ser un deterioro bajo el método del costo, un deterioro de un auge o un deterioro por reversión del deterioro. Y el 10º escenario habla del método de revaluación, que es una sesión especial que vamos a hablar, en donde hay varios métodos. El método 1 habla de la reexpresión de la depreciación contra el valor en libros. El método 2 habla de la eliminación de la depreciación contra el valor en libros bruto del activo. El paso 3 de este escenario 10 habla acerca de la valorización o del superávit de los resultados IORI, esto en el estado de resultados. Y el último paso dentro de ese escenario 10 habla de la desvalorización o que afecta directamente los resultados IORI. Y el 11 habla acerca del impuesto diferido. ¿Ok? ¿Qué es el impuesto diferido? El impuesto diferido habla acerca de unas tarifas que hay que aplicar cuando yo estoy haciendo el cierre contable y encuentro unas diferencias entre lo contable y lo fiscal. Ahí me aplica un impuesto. ¿Ok? Pero eso en esta clase no lo vamos a ver. Y aparte de esos escenarios, pues tenemos un flujograma. Un flujograma que aplica específicamente para la compra de la propiedad, planta y equipo a crédito. ¿Ok? ¿Qué pasa en ese flujograma? Entonces nos indica más o menos los pasos o qué ocurre cuando pasa alguna situación puntual. Entonces, en primera instancia, cuando hay una compra de propiedad, planta y equipo, la transacción inicia con esa compra de ese bien, de esa propiedad, planta y equipo. Llámele un edificio, llámele un vehículo, llámele una maquinaria, como lo quiera denominar. Entonces, lo primero que nos preguntan es, ¿la compra es de contado? Si la compra es de contado, entonces se registra el valor de la transacción. Es decir, si la compra es de contado, el activo se registra a ese valor de la transacción y pare de contar. Pero si la compra no es de contado, sino yo incurro en algo de financiamiento, la siguiente pregunta que me hace es, oiga, ¿esa financiación a la que está incurriendo tiene intereses? Si tiene intereses, ya lo vemos. Si no tiene intereses, entonces viene otra pregunta. ¿Es a corto plazo? Entonces, bueno, aquí por ejemplo, ¿tiene intereses? Entonces, la capitalización de intereses de la propiedad, planta y equipo solo aplica para el grupo 1. Recuerden lo que habíamos hablado ahorita. Esos intereses en grupo 1 me capitalizan, es decir, me incrementan el valor del activo. En grupo 2 no lo hace. En grupo 2 lo tengo que llevar al gasto. Esos intereses, ¿ok? Entonces, me dice que no tiene intereses. Ah, perfecto. Entonces, esa compra es a corto plazo. Si es a corto plazo, perfecto. Entonces, registra el valor de la transacción. ¿Ok? No tengo que hacer valor presente, ni valor futuro, ni nada de esas cosas. Simplemente, ¿cuánto me costó? 1.000 millones. Registro 1.000 millones y listo. Pare de contar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se toma como si fuera una compra de contado. ¿Listo? Aquí está la norma que rige lo que estamos hablando, tanto en la NIC 16 como en la sección 17 de la NIF para pymes. ¿Listo? Si no es a corto plazo, me debo hacer otra pregunta. ¿Conocemos el valor de contado? Si lo conocemos, entonces se registra el valor del contado. Si no lo conocemos, se debe conseguir la tasa de mercado. Entonces aquí, ¿conoce el valor de contado? Si sí, lo registramos al valor de contado. Entonces, cuando se conozca el valor de contado, si el pago se aplaza más allá de los términos normales, el activo en la medición inicial se va a registrar ¿a qué? Al valor presente. Y se debe tener en cuenta que en la medición posterior se deben calcular los intereses implícitos. ¿Ok? Entonces, si no conocemos el valor de contado, entonces la pregunta es, o bueno,
no lo conocemos, entonces se debe conseguir la tasa de mercado. Si el pago se aplaza más allá de los términos normales, la entidad deberá medir el activo al valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado. Entonces, se debe conseguir la tasa de mercado, o sea, la tasa de interés del mercado. ¿Listo? ¿Qué pasa después de esto? Se registra el valor presente. Entonces, el valor presente es una estimación actual del valor descontado a una tasa de interés de mercado. ¿Ok? Eso aplica tanto para la NIF como para la NIF para pymes en su apéndice B. Si se registra el valor de contado, entonces, ¿qué hacemos? Calculamos el interés implícito. ¿Eso a qué hace referencia? A que el costo de los intereses implícitos no se contabilizan como un mayor valor de la propiedad, planta y equipo. ¿Ok? ¿Qué pasa después? Bueno, veamos un ejercicio para tener mayor claridad sobre esos pasos que vimos en el flujograma. Entonces tenemos un crédito con un tiempo anormal y con intereses. Básicamente, aquí vamos a hacer lo siguiente. Tenemos que la empresa Ubisas compra una máquina por valor de 15 millones de pesos a crédito a 3 meses, pagaderos en cuotas iguales a una tasa de interés del 2.5%. Pues en principio se ve que es una compra normal, ¿sí? 3 meses es un plazo justo y tiene una tasa de interés. O sea que las características son como normales para este tipo de ejercicio. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Calcular el monto de la cuota mensual mediante la función pago en Excel. Ustedes ya son unos duros para eso. Entonces, simplemente lo que hacemos es, tomamos las cifras que nos dan. ¿Cuánto vale el activo? 15 millones. ¿Cuál es el IVA? El IVA, que es un mayor valor del activo, por el 19%, es 2.850.000 pesos. ¿Sí? ¿Cuál es la retención en la fuente que le aplicamos sobre ese IVA que vamos a pagar? El 2.5%. Perdón, esa retención en la fuente que vamos a calcular por la compra de esa máquina, de esa máquina, ¿sí? Es del 2.5%, me da 375.000 pesos. Le tenemos que aplicar una retención de ICA del 7.7 por mil, que equivale a 115.500. Es decir, el total de la deuda con todos estos impuestos no me da 15 millones, sino me da 17.359.500. Este es el valor que realmente vamos a financiar. ¿A cuánto? A 3 meses. ¿Cuál es la tasa de interés? 2.5. Entonces, calculamos la función pago. Entonces, simplemente vamos allá en Excel, en las funciones, llamamos la función pago y nos va a pedir unas variables. ¿Cuál es la primera variable que nos pide? La tasa. ¿Cuál es la tasa? 2.5%. Ok, la colocamos, nos ubicamos ahí y él trae la ubicación de ese monto, de ese porcentaje. Luego nos pide el número de periodos, que está en 3 meses, y nos pide el valor actual, que es 17.359.000 pesos. Entonces, con eso ya él me calcula cuál es el valor de la cuota de un crédito de 17.359.500 a 3 meses a una tasa de 2.5%. Me dice que el pago mensual que yo debo hacer de ese préstamo es de 6.078.206 pesos. ¿Ok? Entonces ya tenemos la cuota. Luego, ¿qué hacemos con eso? Realizamos la tablita de amortización por esos 3 meses. Entonces simplemente traemos una columna que sea el tiempo, mes 1, mes 2, mes 3, el valor, arrancamos con los 17.359.500. La cuota fija ya la sabemos, 6.078.206 pesos en los 3 meses. ¿Cuál es el valor, el interés de ese préstamo? Entonces nos dice que es el 2.5%. Entonces, lo que hacemos es que le calculamos ese interés, me da 433.988. A estos 6.078.000 le resto el interés y me queda que a capital va a parar 5.644.000. Es decir, si yo a este valor inicial de 17.300.000 le resto estos 5.600.000, me queda un saldo que es de 11.715.282 pesos, que es el valor inicial del mes 2. Tengo la misma cuota. Entonces le calculo los intereses, el 0,025 me da 292.882 pesos,
le resto a los 6.078.000 eso es el monto de los intereses y me da un abono a capital de 5.785.000 y a los 11.715.000 le resto estos 5 millones, me queda una deuda de 5.929.000 con la que cierro ese mes 2 y arranco el mes 3 con esa deuda, 5.929.000, tengo el pago de la cuota fija de 6.078.000, le calculo los intereses y me da 148.249, le resto a esa cuota el pago de los intereses y me da lo que pago definitivamente por la cuota, que es el monto que estaba adeudando en el mes anterior. Entonces ya no debo nada, ¿listo? Entonces básicamente por un préstamo de 17.359.500 pagué 18.234.618 y de esos 18.875.000 corresponden únicamente a pago de intereses. ¿Listo? Entonces eso es lo que tenemos. Ahora, ¿cómo contabilizamos eso? Entonces, contabilizamos la factura. Lo primero es propiedad, planta y equipo por 15 millones, más el IVA, que es el mayor valor de la propiedad, planta y equipo, por 2.850.000. Perdón. La retención en la fuente, que es un impuesto que yo estoy reteniendo, pero que se lo debo trasladar al Estado. Entonces, al crédito 375.000. La retención del ICA del 7.7 por 1.000 por 115.500 y una cuenta por pagar a unos acreedores por 17.359.500. ¿Ok? ¿Qué pasa después? Debo registrar o debo contabilizar la causación de los intereses. Entonces, gastos por intereses implícitos, 433.988 durante el primer mes. Y eso va a parar, va contra la cuenta de acreedores, 433.988 pesos. Tal cual las cifras que hemos extraído de nuestra tabla de amortización. El pago del mes 1, ¿cómo se haría? Entonces tenemos la cuenta de acreedores, el pago de la primer cuota, que fue de 6.078.206 al débito, contra una cuenta de bancos, porque eso salió de contado, o lo pagamos de contado, por 6.078.206 pesos. ¿Listo? Luego, causación de los intereses, otra vez la misma historia. Gastos por intereses, 292 correspondientes al mes 2, contra acreedores, 292.882 y registramos el pago de la segunda cuota, que es por valor de 6.078.206, que me disminuye la cuenta de acreedores y va contra la cuenta bancos, 6.078.000. Y registramos los intereses del último mes. Gastos por intereses, 148.249 contra acreedores por 148.249 y pagamos nuestra cuota número 3 por acreedores, que se disminuye en 6.078.206 contra bancos al crédito 6.078.206 pesos. ¿Ok? De esta manera es como se registra ese tipo de transacción. Se calcula los impuestos que debo pagar, se calcula la tasa de interés, realizamos el cálculo de la cuota y ya con el monto de la cuota lo que hacemos es la tabla de amortización. ¿Ok? Veamos un ejercicio, un segundo ejercicio. Este es un ejercicio en donde hacemos la compra de un activo a crédito con un tiempo anormal y sin intereses. Aquí es en donde se complica la situación. Entonces, tenemos lo siguiente. Nos dice que la empresa Ubisas compra una máquina por valor de 15 millones a crédito a 3 meses, pagaderos en cuotas iguales, sin interés, y la tasa de interés del mercado es del 2.5%. O sea, cuando no tenemos la tasa, cuando nos cobran algo, nos financian algo sin interés, debemos mirar cuál es la tasa de interés que rige en el mercado para esa fecha y esa es la que vamos a tener que contemplar. ¿Listo? El valor de la cuota mensual a pagar es de 5.786.500. Entonces ya nos dieron el valor. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Entonces calculamos en realidad la compra como tal, que es los 15 millones que nos vale la máquina, el IVA que tenemos que pagar, que es de 2.850.000, la retención en la fuente por 375.000, la retención de ICA de 115.000, eso me da 17.300.000
359.500. ¿Ok? Tiempo en meses, 3, porque la compra es a 3 meses. Esto es un plazo de un crédito, digamos que tiene un plazo normal. Bueno, aquí me dice que el ejercicio me dice que es un crédito con tiempo anormal, o sea, crédito a 3 meses. Bueno, por lo general, cuando uno va a financiar una compra de estas, pues por lo general lo manda un año, ¿sí? A 3 meses no tanto, pero bueno, digamos que esa es el enunciado del ejercicio. Nos manda, digamos que describimos el tiempo en meses, en este caso 3 meses, y la tasa de interés del mercado, porque a nosotros no nos están cobrando interés, pero sí debemos calcularlo con base en la tasa de interés del mercado. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Tomamos, en principio, nuestra tablita de amortización. Entonces, los 17.359.500, ya tenemos la cuota, nos dice que es una cuota mensual por 5.786.500, entonces en el mes 1, mes 2 y mes 3, tenemos los intereses del mercado, porque a nosotros no nos van a cobrar intereses, pero sí debemos calcularlo con base en la tasa del interés del mercado. Entonces, es el 0,025, que para el primer mes suma 433.000, para el segundo 300.000 y para el tercero 163.000. Y al pago de la cuota le disminuyo, le resto los intereses y me da el capital que se abona cada mes. Entonces, terminamos el saldo, digamos que del primer mes, arrancamos con un saldo inicial de 17.359.000 y al final del mes ya debemos solamente 12.006.988. Lo mismo pasa para el mes 2, 6.250.000 y para el mes 3 también, digamos que después de haber hecho el cálculo, quedamos con un remanente de 897.179 pesos. ¿Ok? Y bueno, frente a eso, ¿qué se hace? ¿Por qué me quedó un saldo ahí? ¿Sí? Entonces, con esta tabla de amortización hay que tener en cuenta varios aspectos así. Lo primero, el ejercicio nos dice que se pagarán cuotas iguales por valor de 5.786.500 pesos mensuales. Al realizar la tabla de amortización a la tasa del mercado del 2.5% y manteniendo el valor de la cuota en 5.786.500, encontramos que al final del mes 3, o sea, de este mes, nos queda un saldo de 897.179 pesos. Y aquí nos debería haber dado cero, ¿sí? Tal como nos dio en la tabla de amortización anterior. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se hace ahí? Por lo tanto, debemos traer a valor presente el valor de ese saldo, de estos 897.000, y el resultado se lo vamos a restar a los 17.359.500 y volvemos a realizar nuestra tabla de amortización. Usted dirá, pero qué camello hacer eso. Sí, pero es que esas son las arandelas que trae el estándar internacional. Entonces, esos 897.000, quedamos con ese saldo ahí. Acabamos de pagar nuestras cuotas, pero tenemos un saldito de 897.000. Entonces, ¿qué tratamiento le damos? Entonces, tomamos nuestra formulita de valor presente. Valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más la tasa de interés a la 3, que es los 3 meses que nos están financiando. Entonces, valor presente es igual a 897.179 pesos, porque nos dice que ese saldo al que vamos a traer a valor presente, sobre 1 más la tasa de interés es del 2,5, o sea, eso equivale a 0,025 a la 3, que son 3 meses, y eso me da que el valor presente de 897.179 sobre 1 más 0,25 a la 3, eso me da que mi valor presente es igual a 897.179 sobre 1,076890625, Eso me da que el valor presente de 897.179 dentro de 3 meses, hoy me valen 833.120 pesos. Entonces, ¿qué me dice? Calcula el valor presente de ese saldo que le quedó ahí y résteselo al monto inicial de la deuda. Entonces, pues hagamos eso. Tenemos los 17.359.500, que son estos, menos ese valor presente de ese saldito que nos quedó, nos da 833.120, lo restamos y me queda un valor de 16.526.380 pesos. Este será el valor presente con el que vamos a iniciar el cálculo de la nueva tabla de amortización.
Y la hacemos, una tablita pequeñita. Entonces calculamos el monto de las cuotas con la función pago en Excel. ¿Por qué? Porque nos cambió el valor inicial. Ya no estamos trabajando sobre 17.359.000 que le correspondía un pago de cuota de 5.786.000, sino que ahora estamos calculándolo sobre 16.526.000. Entonces tenemos que replantear el valor de la cuota con ese nuevo valor de deuda y volver a calcular nuestra tabla de amortización. Entonces, tomamos de nuevo nuestra tabla. Aquí ya tenemos el valor presente. Entonces, función pago, traemos la tasa que es 2,5, el número de periodos que son 3 meses y el valor actual, o sea, el valor presente de esa obligación que es 16.526.380, lo traigo y eso me da una cuota de 5.786.499. Bueno, 5.786.500, ¿ok? Y aquí teníamos, mire que nos da la misma cuota, 5.786.500, ¿ok? Entonces, ya tenemos corroborado que el valor de la cuota es, pero tuvimos que calcular el valor presente de la obligación para poder determinar que ese era el monto de la cuota, ¿ok? Entonces, ya con eso, bueno, aquí está el valor después de haber calculado la cuota mensual. Entonces me quedan 5.786.499 pesos, o sea, 500 pesos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Realizamos la tabla de amortización ya con esos nuevos valores, sobre todo con este, porque el valor de la cuota ya quedó ajustado. Entonces, meses del 1 al 3, valor. Arrancamos con los 16.526.380, la cuota sigue siendo la misma, 5.786.500 durante los 3 meses. Calculamos el monto de los intereses del 0,25, primer mes 413, segundo mes 278 y tercer mes 141. Esa cuota fija le restamos los intereses y me da el capital, lo que abona capital realmente, 5.370.000 en el primer mes, 5.500.000 en el segundo y 5.640.000 en el tercero. Y el saldo de capital me queda este valor menos lo que abone a capital, me queda un saldo de 11.153.040. En el segundo mes a este valor le resto el pago de lo que me amortiza capital, que son 5.507.000, me queda un saldo de 5.645.365 y ese valor menos lo que pagué de intereses me queda un abono a capital de 5.645.366, que es lo mismo que debía anteriormente, es decir, ya mi saldo me queda en 0 pesos. En definitiva, yo tuve que pagar por ese préstamo 17.359.500, ¿sí? Porque era un pago sin intereses, o sea, este es el mismo valor que tengo acá, los 17.359.500, es lo que corresponde al pago de las cuotas sin intereses, pero la norma me dice, si es un pago sin intereses, usted debe traer a valor presente y calcularlo con base en la tasa del mercado. Eso fue lo que hicimos, ¿ok? Entonces calculamos a una tasa de interés, la del mercado, e hicimos nuestra tablita de amortización y nos arrojó que por ese préstamo nosotros estaríamos pagando unos intereses de 833.120 pesos, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos que el costo del activo es de 15 millones, el IVA de 2 millones, la retención y el ICA, eso me queda una deuda de 17.359.000 que la vamos a pagar en 3 meses. Tenemos una tasa de interés del mercado del 2,5, el valor presente de esa obligación es de 16.526.380 con una cuota mensual de 5.786.500 y vamos a tener que hacer un ajuste de intereses por 833.120 pesos, que es básicamente lo que me costaría endeudarme en el mercado normal, en el mercado corriente, con una tasa de interés mensual del 2,5%. ¿Ok? Entonces, ¿cómo contabilizo eso ya? Entonces, registro la factura, propiedad, planta y equipo, a 13.676.380. El IVA, 2.850.000, la retención en la fuente 375, la retención de ICA 115.500 y unos acreedores por 16.035.880. Mire que es el mismo valor, perdón, que es el mismo valor que calculamos
después de haber deducido el valor presente. 16.526.380 es el valor de nuestra obligación. ¿Ok? Sumas iguales, 16.526.380 contra 16.526.380. ¿Listo? Causación de los intereses del mes 1. Entonces, gastos por intereses 413.160 contra acreedores 413.160 y registramos el pago de nuestra primera cuota. Acreedores 5.786.500 y bancos 5.786.500. Causamos los intereses del mes 2. Gastos por intereses 278.000 contra acreedores 278.000 y registramos el pago de nuestra cuota 2, que es 5.786.500, que me disminuye la deuda con el acreedor, y bancos, que se me acredita en 5.786.500. Y tenemos una causación de los intereses del mes 3 por 141.134 contra acreedores 141.134 y el pago de la última cuota, acreedores 5.786.000 contra bancos 5.786.500 pesos. ¿Ok? Entonces, nótese que esto ya se vuelve mecánico, ¿sí? Ya lo complejo de este tipo de casos es determinar realmente cuánto va a ser el monto de mi obligación, cuánto es lo que yo debo ajustar los valores para que la cifra me cuadre realmente como si yo hubiera estado pagando un crédito con una tasa de interés normal en el mercado. ¿Listo? Yo creo que dejémoslo ahí porque el siguiente se va complicando más. El siguiente ejercicio sube de nivel. Entonces, aquí ya vamos a trabajar un crédito con intereses menor a la tasa de mercado. Es decir, sí nos van a cobrar una tasa de interés, pero tenemos que de todas formas tomar como referencia la tasa de interés del mercado. ¿Ok? Entonces, pues nada, yo creo que dejemos ahí. Los dejo descansar. Recuerden, mañana pueden revisar sus notas antes del mediodía y esperen por favor el mail en donde les confirmo qué personas quedaron eximidas. ¿Listo? La condición para esas personas que quedan eximidas no es que ya, chao y te vi, no, jamás. Nos vemos en la siguiente sesión. Esa es una condición para mantenerle la nota, porque de lo contrario, entonces usted va a tener que presentar el taller y el examen. Y pues recuerde que el examen es acumulativo. Entonces, pues nada, yo creo que dejemos ahí. Nos vemos dentro de 8 días, ¿les parece? Listo, profe. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Oh, profe. a ustedes, muchas gracias. Cuídense mucho y Gracias, profe. Feliz noche. Igualmente, bueno, profe. lo mismo para ustedes. Cuídense mucho. Gracias, profe. Buenas Muchas noches, gracias. profe. Dime. Profe, ¿será que me puede regalar un minutico Claro, para claro. una duda que tengo? Al Listo, último. listo. Fresco, no hay ningún problema. Aquí te espero. Dora, cuéntame. Profe, buenas noches. Hola, Sí, profe, qué pena, una pregunta así rapidita. Buenas noches. buenas noches. Profe, ¿dónde puede uno consultar las respuestas del examen para saber de pronto qué fue lo que tuvo mal? Si quieres, nos vemos en la sesión de tutoría y te muestro el examen y aclaramos las preguntitas que de pronto hubo fallas. Pero recuerda que la nota que te arrojó el examen, no contemplaba la calificación de las dos preguntas abiertas. Entonces, ahí hay un ¿no? punto. No, no lo contemplaba porque esa yo la tengo que calificar manualmente. Ya la califiqué, ya puedes mirar de pronto en Braille Space la nota del examen que ya debe estar ajustada. Ok. Bueno, profe, perfecto. Voy a revisar. Listo. Y si tienes dudas, entonces de todas Muchas formas nos gracias. vemos el viernes y aclaramos ahí la inconsistencia. Profe, qué pena, te habla Lady. ¿En dónde es que podemos ver la Gracias. revisión del examen? No tanto la revisión, pero sí pueden ver la nota, Final. porque yo ya califiqué el examen. Entonces califiqué las dos preguntas abiertas. Lo pueden ver ahí Sí. en Braille Space. Ok, listo. Por la plataforma, ¿verdad? Por Sí, aula. sí, exacto, por ahí. Listo, profe, gracias. Bueno, a ti. Igual mañana pueden ver la nota definitiva, o sea, la sumatoria del taller con el examen dividido entre 2 en Academusoft. ¿Listo? Ahí va a aparecer la nota desde mañana al mediodía. Perfecto, profe. Profe,
Muy amable. Dime, Claudia. Ok, Lady. Una consultica, qué pena. Es que yo estaba revisando, o sea, tú ya me hiciste el favor de revisarme el taller, ¿sí? Y Sí. Revisando acá en las calificaciones, digamos que la nota del corte 2 es como si faltara evaluar una, ¿me hago entender? O sea, está la Sí, nota del taller y está la nota del examen, pero ok. el corte no da pues lo correspondiente a las notas, ¿sí? Sí, entonces te explico. Digamos que yo ahorita lo que hice fue publiqué la nota para que no nos fueran a llamar y que coja bienestar y comience a llamarlos a ustedes, sino que dijera, ah, ya publicó las notas el profe. Entonces, yo lo que estoy haciendo, como me falta todavía unos exámenes, tú estás Ujú. viendo acá de Musoft, ¿cierto? No, profe, aquí en Ah, en Brightspace. Ok, Braille Space, correcto. listo. Entonces, esa nota va a quedar ajustada ya el día de mañana. Vas a Ajá. poder ver la nota definitiva dentro de la plataforma, pero también te recomiendo, recuerden que el sistema oficial de la universidad de notas Academusoft. es Academusoft. Entonces, Ajá. validen que la nota que aparece en Academusoft es la que corresponde, ¿listo? Listo, profe. Esa, esa, Muchas esa es la más gracias. importante y aprovecho y les doy una recomendación. Por favor, esas notas que aparecen en Academusoft, tómele un pantallazo, imprímalas en PDF, guárdelas en una carpetica, de manera tal que si algo llega a pasar en un futuro, usted tiene un soporte para poder sustentar ante la universidad que esa nota sí está publicada. Ok. Digo eso porque conozco de algunos casos en los que ha habido inconvenientes mínimos, pero han habido y la persona no tiene soporte de nada. Entonces, pues, ¿qué hacen? Acuden a los profes y uno, miércoles de hace 4 años, ¿de dónde saca uno las notas de esa persona? Entonces, sí, es una buena práctica que hagan eso, no solo con esta materia, sino con todas, ¿ok? Ya ustedes están acabando y dirán, pues, ¿para qué me hace consejo a estas alturas? Pero sí, es muy recomendable, ¿listo? Dora, ¿tienes la manito levantada? Cuéntame. Ah, gracias, profe, se me quedó levantada. Ah, ok, ok, listo, no hay problema. Bueno, entonces necesito que salgan porque hay una persona que está esperando hablar a solas. Ay, muchas gracias, perdón que los saque de esa manera. Ok, no había visto aquí el chat. Carmen, listo, sí, yo lo reviso. Jenny, profe, yo también te envío un correo referente a la nota del taller. Ok, listo, 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 yo lo reviso entonces. Eh, la persona que necesita hablar conmigo es Friedman. Sí, profe. Ah, ok, ok, listo. Bueno, yo creo que aquí toca. Pues nada, Friedman, yo creo que toca que hablemos de una vez porque quedan dos personas ahí. Listo, profe. Listo, cuéntame. Profe, una inquietud respecto a la exoneración de la tercera unidad. Sí, Se ha dicho, profe, que pues las personas que tengan notas pues algo buenas, digamos así entre comillas, y de pronto tengan por ahí unos puntos adicionales que les va a ayudar a subir un poquito la nota, esas sí, personas lograrían, digamos, la exoneración de la tercera unidad, ¿cierto? sí, pero bueno, digamos que te soy más específico. Para que una persona quede eximida, esa persona debe tener en sus notas de Academusoft, en la columna que dice promedio ponderado, debe tener un 3 o más de 3, ¿sí? Pero, por ejemplo, si fuera tu caso, yo buscaría dentro de mis apuntes las personas que han participado y digo, bueno, Friedman, la nota definitiva no le quedó en 3.
le quedó en, qué sé yo, 2.90. Entonces miro cuántas veces ha participado y si encuentro que ha participado varias veces, digo, no, pues lo eximo, ¿sí? Entonces te mando un correo y te digo, Friedman, te eximo, no tienes que presentar ni taller ni examen de la unidad 3 y yo en contraprestación te pongo un 4, ¿ok? Pero no significa que te voy a modificar las notas del primero o del segundo corte para que te queden 3. No, sino simplemente gracias a tus participaciones yo tomo la decisión para eximirte, ¿ok? ¿Sí, sí me hice Eh, entender? sí, pero no, lo que pasa es que pues, usted ha hecho énfasis en, digamos, para de pronto ayudarle a subir un poquito la nota, pero yo la verdad, soy sincero, profe, yo no participo porque la verdad yo no participo mucho en clase, la verdad, y no participo. Yo entro a las Sí. clases, pero no participo. Pero sí mis notas, por ejemplo, el 5, el examen de la unidad 1 fue 4.5, el examen de la unidad 2 fue 5. Y posiblemente pues pueda tener buena nota otra vez en el trabajo de la unidad 2. Entonces, yo quería era preguntarle eso. Si con esas notas, o sea, Uy, sí, no men, tendría, no, yo creo que usted queda eximido, viejo. no tendría necesidad de los puntos adicionales. No, 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 porque digamos que te queda en 4, el primer corte te quedó en 4.75. El segundo corte en el examen ya sacaste 5 Sí. y yo creo que el taller está también como para un 5. O sea, por mal que te vaya, que te quede en 4.6, que es cuando penalizo porque en algún lado cometieron un error. Entonces, 5 más 4.6, te quedaría casi que en el mismo 4.75, 4.76 y con eso ya quedas eximido. Entonces, esa era, pues me preocupaba, pues porque la verdad, profe, yo no, le soy sincero, yo no soy de participar en clase en eso. Yo entro y presto atención, tomo, digamos, apuntes de lo que necesito por ahí y en eso me baso para mis trabajos y mis exámenes. No, pero está bien, date cuenta que no necesitas participar. Yo, digamos que digamos que le ayudo a los que participan cuando la nota no les alcanza, pero si la nota les alcanza y no participan, yo no los penalizo, yo antes los premio, ¿sí? Les digo, no, fresco, eximido, no hay ningún problema por eso, ¿ok? Así que no te preocupes, yo sé que vas a quedar Ah, eximido porque tienes buenas notas. bueno, listo. No es que me preocupaba, como hace tanto énfasis en los puntos adicionales, entonces me estaba preocupando eso. Sí, pero es más como para motivarlos, como para que digan, uy, sí, voy a apuntarle a... Sí, sí, bueno, profe, no era eso, no lo molesto más, era Listo, para eso listo. nomás. Ah, bueno, Fredman, me alegra. Te felicito y entonces mañana espera el correíto, ¿listo? Listo, profe, que tenga una feliz noche. Gracias, lo mismo para ti, viejo, que estés bien.